Entonces, uno de los síntomas es el edema. Este síndrome también se acompaña del aumento de lípidos en sangre, lo que llamamos hiperlipemia, y también encontramos lípido en orina. A eso se llama lipiduria. Esa proteinuria se debe a un aumento en la permeabilidad glomerular y realmente no se debe tanto a un descenso en la resorción tubular. Como sabemos, la albúmina es el principal constituyente de la proteína urinaria, y la proteína urinaria, es decir, la excreción de proteína urinaria es superior a 3 gramos y por supuesto inclusive puede ser mayor a 20 gramos por día. Este síndrome nefrótico en conjunto es el resultado de una gran alteración en la permeabilidad glomerular. Por supuesto, hay daño en la filtración. La hipoalbuminemia básicamente se debe a la proteinuria. Si hay aumento de proteínas en orina, disminuye entonces en sangre, y entonces eso hace que disminuya la albúmina, y entonces con eso disminuye también la presión oncótica del plasma. Si no hay presión oncótica o si disminuye la presión oncótica del plasma, entonces el líquido intracelular, es decir, el líquido intravascular, mejor dicho, puede salir al tercer espacio, puede salir afuera, y eso genera el edema, que es justamente uno de los síntomas del síndrome nefrótico. Tenemos también la hiperlipidemia, es decir, el aumento de lípidos en sangre, y eso hace también que esa hiperlipidemia también hace que se pierda la filtración a nivel glomerular, y eso genera que los lípidos pasen a orina, lo que se llama lipiduria. No solamente afecta a la albúmina, sino que afectan a proteínas de la coagulación. Entonces eso hace que haya una hipercoagulabilidad, es decir, aumenta la coagulabilidad sanguínea, disminuyen algunos, se alteran algunos factores de coagulación, sobre todo el factor 8, el factor 7, y la vía que está más afectada es la vía intrínseca de la coagulabilidad. Básicamente esto se debe, es decir, la génesis, el origen de este síndrome nefrótico está en el problema de la filtración. Es decir, eso se debe a que hay una permeabilidad glomerular aumentada, es decir, los glomérulos dejan pasar sustancias que en condiciones normales no deberían pasar, por ejemplo las proteínas. Es decir, no generan esa filtración normal. Entonces eso hace que las proteínas pasen a la orina. Entonces al pasar a la orina disminuyen sangre. Al pasar las proteínas en orina, por supuesto la proteína más abundante es la albúmina, se genera una hiperalbuminuria, es decir, aumenta la cantidad de albúmina en orina, y eso en la hiperalbuminuria automáticamente genera que haya una hipoalbuminemia. Si hay más albúmina en orina, por supuesto que va a haber menos albúmina en sangre. La albúmina, ya dijimos que es la función principal, es mantener la presión oncótica, es decir, mantener esa presión que haga que los líquidos no salgan afuera, es decir, que se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, el líquido intravascular. Al disminuir la albúmina, entonces disminuye la presión oncótica, también aumenta el volumen extracelular, pero disminuye el volumen vascular, es decir, aumenta la cantidad de volumen afuera de los vasos. Si aumenta la cantidad de volumen afuera de los vasos, entonces dentro de los vasos por supuesto que disminuye. Esa disminución de volumen vascular adentro hace que se retenga mayor cantidad de sodio. Y sabemos que al sodio siempre le acompaña el agua. El sodio siempre va donde el agua va. Si se retiene sodio, se retiene agua. Si se excreta sodio, se excreta agua. Como en este caso se retiene sodio, entonces también se retiene agua, y eso genera el edema, que es uno de los síntomas. Hay síntomas que son clásicos del síndrome nefrótico. Uno de ellos es la presencia de albúmina aumentada en orina, disminuida en sangre, y todo eso finalmente llega al edema, que ya sabemos que es debido a la cantidad de aumento de proteínas en orina. Y eso es debido a que hay un aumento de la permeabilidad a nivel de los glomérulos. Todo esto finalmente trae otras consecuencias a nivel de la volemia.
En el caso de la disminución de volumen vascular, eso puede generar una disminución de la volemia, que se llama hipovolemia, y la hipovolemia es una de las causas de insuficiencia renal aguda, sobre todo de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Después vamos a ver los tres tipos de insuficiencia renal, que son la prerrenal, la renal o también llamada intrínseca, y la posrenal, que es debido a trastornos obstructivos. En este caso, hablamos de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Y la retención de sodio básicamente puede generar lo contrario, es decir, puede generar hipervolemia, es decir, aumentar la volemia en sangre, o finalmente simplemente mantener la volemia a nivel sanguíneo. Dijimos que a esto se acompaña también trastornos en la coagulabilidad, es decir, la sangre está más coagulable. Hay alteraciones en los factores de la coagulación y eso es peligroso porque eso puede generar trombos. Y los trombos, una vez que se desprenden, se convierten en émbolos. Pasa que a nivel hepático, es decir, en el hígado se producen los factores de coagulación, excepto el 8 y el factor de von Willebrand. En esos casos lo que ocurre es hay una lesión del hepatocito. A nivel hepatocitario hay una lesión de las células hepatocitarias y sobre todo de las células de Kupffer. Entonces eso hace que se produzcan mayor cantidad de factores de coagulación y también de procoagulantes. Entonces eso hace que aumente la coagulabilidad en sangre. Por supuesto, sabemos que hay unos inhibidores de la coagulación, como en el caso de la antitrombina 3. Y en este caso lo que ocurre es que estos inhibidores disminuyen. Entonces es como una bomba de tiempo. Es decir, además que hay un aumento de la síntesis hepática de factores de coagulación, los que le tendrían que inhibir a esto están disminuidos. Es decir, aumenta uno y el otro disminuye. Entonces es como un círculo vicioso. Todo esto finalmente hace que se puedan formar trombos y los trombos, una vez desprendidos, se convierten en émbolos y por supuesto pueden tener consecuencias graves, porque si esos trombos se desprenden, eso pueden viajar a través de la sangre y pueden enclavarse en órganos blancos, como por ejemplo el cerebro, generando un accidente cerebrovascular, o si va a nivel cardíaco, a nivel del corazón, puede generar el infarto agudo de miocardio, es decir, una coronariopatía y finalmente llevar al infarto. Esta proteinuria también genera una disminución de las inmunoglobulinas, es decir, de los anticuerpos. Entonces, deduciendo eso, si hay menos anticuerpos, hay menos defensa. Entonces, eso va a llevar a que en el síndrome nefrótico haya mayor susceptibilidad a las infecciones. La albuminuria, generalmente, cuando se pierde mucha albúmina en orina y disminuye en sangre, eso genera un efecto sobre la nutrición y puede llegar inclusive a la desnutrición, es decir, no solamente a la malnutrición, sino a la desnutrición, es decir, la nutrición por defecto. Y finalmente, todo esto se va acompañado del aumento de lípidos en sangre, es decir, lo que llamamos la hiperlipemia, y eso también es peligroso si es que esto aumenta en gran cantidad, porque puede generar otra enfermedad que es la aterosclerosis, es decir, el depósito de grasas a nivel de los vasos sanguíneos. Y eso puede obstruir los vasos sanguíneos, lesionar los vasos sanguíneos, puede disecar, inclusive puede generar un trombo. Y ya, como dijimos, el trombo es peligroso porque puede generar infartos, accidente cerebrovascular y también cualquier tipo de lesión vascular. La otra entidad grande que hay dentro de las glomerulopatías es el síndrome nefrítico, que es casi igual al síndrome nefrótico. Es decir, también hay proteinuria, también hay edemas, es decir, tienen síntomas parecidos, solamente que el síndrome nefrítico se acompaña de hipertensión arterial, que no había en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico, aparte de la hematuria, es decir, la proteinuria, también hay hipertensión arterial. Es decir, y esto es muy frecuente de ver en niños. Los niños generalmente no suelen tener presión alta, pero cuando encontramos un niño con presión alta, se puede deducir que probablemente tenga lesión renal y qué tipo puede ser de tipo de síndrome nefrítico. Es decir, es una de las causas más frecuentes de presión arterial alta en niños.
Y es muy fácil de identificar porque generalmente el niño no orina y si se le hace un dosaje de proteína en 24 horas se va a encontrar que hay aumento de proteína en orina, es decir, proteína en orina, proteinuria. Y además va a estar todo hinchado, es decir, va a tener también edema. Por supuesto que esto se va a acompañar de insuficiencia renal, es decir, va a haber oliguria. Oliguria es orina menos de 400 ml en un día. Es decir, se mide la orina y si se encuentra menos de 400 ml en un día es oliguria. Si es menos de 100 ml es anuria. Y también se puede encontrar en algunos metales pesados, como por ejemplo el zinc, el magnesio en sangre. Es decir, el aumento de esos metales, lo que se llama azoemia. La proteinuria ya dijimos que es la alteración de las proteínas en orina. Y lo característico de este síndrome, además de la hipertensión arterial, es la hematuria, que no había en el anterior síndrome. La hematuria es algo característico del síndrome nefrítico. Bueno, básicamente el síndrome nefrítico, lo más característico es los cilindros hemáticos, es decir, hay una especie de hemoglobina que tiene forma de cilindro y eso generalmente es característico de la hematuria. Acá están nuevamente los hallazgos que se pueden ver. También hay pus, piuria en orina, lipiduria nuevamente, es decir, hiperlipemia y lipiduria. Y es muy importante, esto se puede medir en orina por medio de la hematuria. La hematuria macroscópica es la que se puede ver y la microscópica es la que se ve por medio del microscopio. Es decir, lo que se puede ver por medio del dosaje de eritrocitos. Nuevamente encontramos proteinuria, edema, que también tiene que ver con la alteración en la filtración glomerular. Y por supuesto también hay también lesión a nivel tubular. Pero básicamente acá el problema está en la filtración, porque el síndrome nefrítico es una glomerulopatía, es decir, afecta más a la filtración. La hipertensión arterial es algo muy característico del síndrome nefrítico que es improbable de encontrar en el síndrome nefrótico, solamente se encuentra en el síndrome nefrítico. Por supuesto que encontramos también insuficiencia renal, porque va a haber oliguria, es decir, hay disminución de la cantidad de orina en un día, en 24 horas. Puede haber oliguria y puede haber también anuria, es decir, dependiendo de la gravedad del síndrome nefrítico. Si hay insuficiencia renal, por supuesto que al disminuir la orina va a aumentar algunas cantidades de algunas sustancias, como por ejemplo el nitrógeno urémico y la creatinina. Esto sería el mecanismo por el cual se produce el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico generalmente se da por un daño inmunológico, es decir, hay una alteración a nivel de las defensas y eso genera cada uno de los síntomas, por ejemplo, proteinuria, hematuria, y este síndrome, igual que el anterior, tiene el mismo mecanismo de producción tanto en el edema como en la hipertensión arterial. Acá encontramos un cuadro comparativo entre ambos tipos de síndromes. Tanto el nefrótico como el nefrítico tenemos proteinuria. La hematuria, si bien acá dice nuestro cuadro que hay en el síndrome nefrótico, lo que más es propio de la hematuria es el síndrome nefrítico. La hipertensión arterial la encontramos más en el nefrítico que en el nefrótico. El edema es más característico del síndrome nefrótico. Y eso es lo que tiene que ver en cuanto a las glomerulopatías. Ahora vamos a hablar un poco de las nefropatías tubulares, que básicamente tienen que ver, es decir, la clasificación de estas nefropatías tubulares tiene que ver con qué tipo de túbulo es lo que afecta, ya sea los túbulos proximales, distales, el colector y el asa de Henle. Acá tenemos una imagen en la cual podemos recordar nuevamente el glomérulo, es decir, cómo está formado el riñón microscópicamente. El glomérulo, acá tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el colector.
Básicamente hay muchas patologías, muchos síndromes que afectan al, al túbulo proximal, contorneador proximal, pero la más importante entre todas y la que nosotros vamos a estudiar con mayor énfasis es el síndrome de Fanconi. Las demás son muy raras. El síndrome de Fanconi es la más importante entre todos estos síndromes tubulares proximales. En lo que afecta al asa de Henle hay un síndrome que se llama síndrome de Bartter, y en lo que afecta al túbulo distal tenemos otro síndrome que es el síndrome de Gitelman. Después tenemos el síndrome del asa de Henle, que generalmente suele ser hereditaria. El síndrome del asa de Henle es hereditaria y tienen algunos síntomas, es decir, algunos patrones característicos. Por ejemplo, hay hipocalemia, es decir, disminuye la cantidad de potasio en sangre, y se acompaña casi siempre de una alcalosis metabólica, es decir, hay un aumento del pH y a expensas de el aumento, una alteración del bicarbonato. Tenemos también, bueno, aquí tenemos el síndrome del túbulo colector, que generalmente suele ser de herencia autosómica dominante. Y eso es lo que tiene que ver con las nefropatías tubulares. Hay un tipo de alteración también que se da en cuanto a la reabsorción en los túbulos, sobre todo en el túbulo colector, que se llama diabetes insípida. Y básicamente acá el fallo de esta patología tiene que ver con la alteración de la hormona antidiurética, la ADH, que nosotros sabemos que es de producción, de estimulación y de activación neurohipofisaria junto a la oxitocina. Entonces acá el problema está en que la orina es muy diluida, es decir, el riñón no puede concentrar la orina, y sobre todo básicamente lo que hay acá es niveles altos de ADH, de hormona antidiurética, y eso genera en el túbulo colector hay una resistencia a la acción de esa hormona antidiurética. Y finalmente, para ir terminando con lo que tiene que ver con fisiopatología renal, vamos a hablar un poco de las patologías que tienen que ver con la función renal. Es decir, vamos a hablar de la insuficiencia renal. Tenemos dos tipos, que son la aguda y la crónica. Acá nuevamente tenemos la cápsula de Bowman, tenemos el glomérulo, para que nos ubiquemos, el ovillo capilar, y que tenemos el túbulo colector. Esto sería el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Esto sería en conjunto lo que se llama es la nefrona, la unidad estructural y funcional del riñón. Nuevamente tenemos un gráfico en la cual encontramos todas las partes de todos los túbulos. Bueno, tenemos muchas definiciones de insuficiencia renal aguda. Básicamente hay que saber que esta patología es una alteración de la función renal, y cuando hablamos de alteración de la función renal tenemos que saber que esto comprende dos cosas. Uno, disminución del volumen urinario, y ya vimos que hay dos tipos de disminución de volumen urinario, uno que es la oliguria y otra que es la anuria. Eso en consecuencia genera que haya un aumento o una acumulación de algunos productos que tienen que ver con el metabolismo, por ejemplo los productos nitrogenados y también la creatinina. Por supuesto, esto altera el pH. Y básicamente esta patología no suele dar muchos síntomas, es decir, es casi asintomática. Se diagnostica simplemente por la medida de la urea, de la creatinina, sobre todo la creatinina, que es la proteína, es el principal marcador renal, el principal marcador de la función renal. Y además de eso, por supuesto, midiendo el volumen urinario en 24 horas. Bueno, realmente la insuficiencia renal es una alteración de todos
de todas las funciones renales, no solamente de la filtración glomerular, sino que también de la reabsorción y de la secreción tubular. Recordemos que el riñón tenía tres funciones fundamentales en la formación de orina, que eran la filtración a nivel del glomérulo, la reabsorción y la secreción a nivel de los túbulos. ¿Cuál es la función que más afecta? Y es la filtración glomerular. Pero también afecta en menor medida a la reabsorción y a la secreción tubular. Y es una de las causas muy frecuentes en pacientes críticos, es decir, los que están internados en unidades de terapia intensiva. Aquí tenemos nuevamente otra definición. Generalmente la insuficiencia renal aguda puede ser reversible, según los tratamientos, la diálisis. Cuando esto se cronifica, sí es más complicado. Hay que saber que hay tres tipos de insuficiencia renal. Una de ellas es la prerrenal, otra es la renal simplemente, o también llamado intrínseca, y la otra es la postrenal. Prerrenal, la intrínseca y la postrenal. La postrenal generalmente se debe a cálculos, es decir, a piedras, es decir, se debe a trastornos obstructivos. Y la prerrenal se debe sobre todo a la hipovolemia, es decir, hay disminución de la cantidad de riego sanguíneo. Es decir, hay una depresión o una disminución del volumen vascular. Puede deberse, por ejemplo, a hemorragia, a pérdida de líquido extracelular. También otras causas de insuficiencia prerrenal pueden ser, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico. Puede haber también una vasoconstricción renal. Inclusive el aumento de calcio, la hipercalcemia puede generar insuficiencia prerrenal. La postrenal generalmente se debe más a trastornos obstructivos, es decir, una obstrucción en cualquier parte de las vías urinarias, ya sea en el uréter, una obstrucción ureteral que puede deberse a cálculos, es decir, a piedras, a estenosis. El problema puede estar en la vejiga, es decir, puede deberse a tumores, o el problema puede estar en la uretra. Generalmente esta obstrucción uretral es más frecuente en varones, cuando hay un aumento de la próstata, es decir, cuando hay un aumento del tejido prostático, una hipertrofia prostática. Y el otro tipo, que es la insuficiencia renal propiamente dicho, o también llamado intrarrenal o también llamado intrínseca, se deben sobre todo a glomerulonefritis, es decir, a necrosis tubular aguda, y que puede ser de tipo isquémica o de tipo tóxica, es decir, debido a fármacos, y también debido a contrastes que dañan el riñón. La más frecuente, como ustedes ven, es la prerrenal, seguido de la intrínseca y finalmente la postrenal. Ahí tenemos todas las causas, de hecho ya estuvimos hablando. La hipovolemia, dijimos la hemorragia, la deshidratación, todo esto son causas de prerrenal. Dentro de la intrínseca tenemos que ver entre las más importantes esto, ¿verdad? La tóxica que es la exposición a fármacos, los fármacos nefrotóxicos, y la postrenal, que se debe a obstrucción, es decir, básicamente a cálculos, a piedras, o también puede ser debido a tumores, y en el caso de los varones debido a hipertrofia prostática. De esto ya hemos hablado, es decir, ya hemos citado algunas causas. Hay fármacos que disminuyen el calibre de la arteria renal, generan una vasoconstricción renal, como por ejemplo el caso de la adrenalina y la dopamina, que son fármacos utilizados en unidades de terapia intensiva. También los IECA, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son utilizados como antihipertensivos. También los diuréticos, que se utilizan generalmente unidos a IECA. Y
Lo más frecuentemente utilizado hoy día, que son los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, generan una disminución de la arteria renal, es decir, del calibre de la arteria renal, y eso hace que haya una hipovolemia, es decir, disminuye la cantidad de sangre que llega al riñón. Entonces, como no le llega sangre al riñón, no se puede filtrar y no se puede producir la orina. Entonces se genera una insuficiencia renal. ¿De qué tipo? De tipo prerrenal. La posrenal se debe nada más a que se produce orina, pero no se libera. Entonces se produce una insuficiencia debido a obstrucciones, es decir, a cálculos. Y el problema de la intrínseca, el problema está a nivel renal, es decir, se debe a patologías que afectan justamente al glomérulo y a los túbulos. En ese caso se llama glomerulonefritis aguda, y puede ser debido también a fármacos, a toxinas. Todo esto finalmente, estas alteraciones que hemos visto llevan finalmente a una disminución del volumen del flujo sanguíneo. Es decir, disminuye la cantidad de flujo sanguíneo y por supuesto disminuye también el volumen de filtración glomerular. Bueno, la necrosis tubular aguda, que es una de las causas frecuentes de insuficiencia renal intrínseca, generalmente se debe a que hay una disminución a nivel del calibre, a nivel de los vasos renales. Entonces se genera una vasoconstricción intrarrenal. También todo lo que se filtra puede volver otra vez hacia atrás. Eso no tiene que haber. Todo lo que se filtra tiene que ser enviado en forma anterógrada a los túbulos y nuevamente finalmente a los cálices, y finalmente a la pelvis para poder ser transportada por las vías urinarias.